Bueno, quiero invitarlos para que leamos Job capítulo 5. Libro de Job capítulo 5, el razonamiento acerca del pecado y la obra de Dios. Sigue Elifaz. Y ahora va a seguir con el razonamiento que él tiene, porque él tiene su propio razonamiento acerca del pecado y la obra de Dios. Él tiene claro acerca del mal y tiene claro acerca de la obra de Dios. Dice el capítulo 5, verso 1. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echa raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Amén. Dejemos la lectura hasta aquí y oremos para que Dios nos hable en esta hora a través de su bendita palabra. Señor Dios Todopoderoso, yo invoco al Dios del cielo y le doy gracias porque nos permite estar frente a la palabra, frente, oh Dios, a la enseñanza, frente a la instrucción divina. Señor Jesucristo, háblanos ahora. Dame a mí la sabiduría y el entendimiento para que pueda hablar la palabra como debo de hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada uno de nosotros podamos recibir, podamos comprender, Señor, la palabra de Dios, que nos edifique, que nos enseñe, Señor, que nos ayude a estar firmes y a esperar en Dios, nuestro Señor y Salvador, porque para ti es la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y tú eres el que nos viniste a salvar, el que viniste a buscar lo que se había perdido y nos encontró a nosotros y ahora estamos en sus manos, Señor, que sigamos siendo de bendición para muchos y que sigamos esperándote a ti hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Elifaz sigue. Después de que Elifaz ha puesto y ha empezado su discurso, pues estos son los diálogos que vienen de aquí en adelante. Eh, Elifaz está basado en que él tiene una autoridad para hablar y por eso a Job le pide que lo escuche y que reflexione, que es el último verso que habla en este capítulo 5, que reflexione acerca del discurso que él le ha dado porque esa es la verdad. Así que Elifaz está basado en que lo que él ha dicho es algo certero, entonces que su experiencia le da la suficiente autoridad para poder hablar acerca de lo que es la vida del hombre, lo que es la vida de Job, porque está en una condición así, porque Job se queja, porque más bien no reacciona, si todas esas calamidades que le han venido, eh, definitivamente debe ser que algo está pasando en la vida de Job que no está correcto y debe tener en cuenta las instrucciones que le está dando. Así que sigue. Y quiero leer entonces a partir de este versículo 5, de este capítulo 5. Y entonces le dice, oiga Job, escúcheme, da voces, grita ahora, levanta su voz.
¿Habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te vas a volver? O sea, ¿a quién vas a recurrir? ¿A quién gritarás? ¿A quién vas a llamar para que te ayude? Eh, es fuerte la, la, la reprensión con la cual Elifaz está tratando de hacer que Job razone, porque lo que realmente está procurando hacer este amigo es llevar a Job a que razone. Él ha acabado de escuchar el discurso, la queja que ha puesto Job, el dolor que ha manifestado acerca de que mejor no hubiera nacido, que ese día hubiera no existido, mejor no se hubiera contado en el calendario. Y ahora Elifaz sigue fuertemente, dice, bueno, ¿quién habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos te vas a volver? ¿Es cierto algo? Y empieza, sigue su razonamiento. Es cierto que al necio lo mata la ira. Eso es una verdad. Y que al codicioso lo consume la envidia. O sea que tanto al necio como al codicioso les acontece la misma situación, los destruye. La ira y la envidia destruye a los dos. Aquí hay razonamientos que son verdaderos. Pero ¿a quién se los está diciendo? Se los está diciendo a Job. Sigue diciendo, yo he visto al necio que echa raíces y en la misma hora maldije su habitación. Yo quise buscar varias versiones para traducir porque hay cosas difíciles de interpretar. Y dice la versión Dios habla hoy. He visto al necio empezar a prosperar, mas su casa fue de pronto destruida. O sea que les está hablando que oponerse al razonamiento, oponerse a vivir una vida bajo la sabiduría de Dios, que el necio, que el que quiere prosperar sin reconocimiento, pues podría llegar hasta cierto punto a crecer, a echar raíces, pero que también va a llegar pronto a la destrucción. Así que lo que está procurando Elifaz es llevar a Job a que se dé cuenta que él está actuando como un necio y que una vida así puede ser que en algún momento florezca, pero que pronto va a caer a la destrucción, va a ser destruido. Y empieza a tocarle, porque en estos primeros 7 versos de este capítulo, es la reprensión que le hace Elifaz acerca de cómo considera él la vida de un hombre que actúa bajo la necedad, que actúa sin la dirección de Dios, que está bajo el dominio del pecado. Y entonces va a decirle qué es lo que ha visto, cómo ve al necio, cómo lo ve que prospera, pero después cómo ha visto que de pronto viene a la destrucción. Mire, y entonces va a detallarle a quiénes, su familia, va a hablar de la familia, va a hablar de qué, de sus posesiones. Y pues va precisamente a recordarle lo que Job, o sea, va a restregarle, va a hacerle más fuerte el dolor a Job, porque Job ha perdido su familia, ha perdido sus hijos y ha perdido sus bienes. Y aquí entonces dice Elifaz, sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. En otras palabras,
sus hijos no tienen quien los ayude. Cuando tengan que ir a algún tribunal, cuando pasen por algún juicio, no los tratarán con justicia, serán quebrantados, porque la palabra en la puerta serán quebrantados, es que en las puertas de la ciudad donde Job se sentaba, y en las ciudades antiguas en la puerta era donde se hacían juicios, donde se reunían, donde estaban los sabios, donde habían la gente que determinaba para hacerle justicia a alguien que venía, ahí estaban. Entonces, lo que pasa es que en nuestro contexto no podemos comprender, pero al mirar un poco la cultura de la antigüedad, era en la puerta. Por eso este libro habla, la Biblia habla, el libro de Job habla sobre lo que Job hacía en la puerta de la ciudad, que allá iban los que estaban con aflicciones, allí los levantaba, allí hacía cosas muy lindas. Pero también entonces aquí este hombre, este amigo Elifaz, también habla entonces de la vida de aquel que no actúa, que no razona, como en el caso de Job, que está así. Y entonces le menciona a los hijos, menciona los hijos cuando están en la puerta, o sea, cuando están en el tribunal, buscando quién les restituya, quién los libre. Entonces dice, ahí no hay quien los libre. Para esos hijos, ¿qué va a haber libertad? ¿Quién los va a librar? ¿Quién los va a ayudar? Si serán tratados injustamente y no habrá para ellos quien los libre o quien los defienda. Ha tratado entonces, muestra que la vida de un hombre sin Dios, por supuesto, está expuesta junto con su familia, de aquel que actúa con necedad, está expuesta a que también su familia sea destruida. Y en el razonamiento que hace acerca de la vida natural y de lo que pasa, no está errado, pero a quien se lo está aplicando, a quien se le está dirigiendo, pues es a Job. Y no lo está aliviando en nada del dolor, antes le está recordando su pérdida, sus hijos. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda. En otras palabras, sus riquezas y sus cosechas terminan en las manos de los hambrientos. Allá va a terminar todo lo que tiene aquel que ha crecido en riquezas, que ha crecido en cosas, pero que no ha puesto a Dios delante de él, que no es Dios su deleite. Entonces va a perder no solamente su familia, sino que va a perder todas sus posesiones. En otras palabras, ya le hace un resumen a la vida de Job y le está resumiendo y le está diciendo, mire, su pérdida, perdiste sus hijos, perdiste todos sus bienes. ¿Por qué? Porque la vida del que no busca a Dios, del que actúa, del que vive mal, termina así. Él ya ha hecho su propio resumen en la vida de Job, pero dice la palabra del Señor, sigue diciendo, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Qué es eso? Ni la aflicción ni los sufrimientos brotan de la tierra sin razón alguna. O sea, todo lo que le viene al hombre, le viene por una razón, hay una causa. Y aquí entonces va a hablar de causa y efecto. O sea, el efecto, lo que tiene es el efecto que se ve, tiene una causa. Esto que está pasando aquí tiene un origen. Y el origen es que te faltó la sabiduría, te faltó la ciencia, te faltó la inteligencia. Tú enseñabas a otros, pero mire, ahora como estás, mire cómo te consumes ahí, cómo perdiste el control, cómo perdiste todo. Y lo está reconviniendo acerca de todo de toda la pérdida que tiene.
así como el fuego es causa de que salten chispas, nosotros somos responsables de nuestra propia desgracia, dice la versión TLA en el versículo número 7. O sea que la conclusión del 1 al 7 es que el hombre es responsable de su propia desgracia, que los sufrimientos y las aflicciones no vienen sin causa. Y de alguna manera, aunque su razonamiento es muy certero acerca de la vida, el planteamiento que tiene, no encuentra asidero en la vida de Job, porque la vida de Job es una vida que está pasando por un momento de aflicción, sí, terrible y espantoso, pero la causa, que es a lo que le apunta este hombre, la causa del sufrimiento, él está basando la causa en el pecado y en el alejamiento y en la falta de razonamiento de Job. Pero este hombre no ha comprendido que la causa no es eso, que la causa ha sido la envidia y la astucia del maligno que él no cree, que él dice que sencillamente el hombre le sirve a Dios porque Dios en sí lo soborna. Es por soborno, o sea que las bendiciones que recibe el hombre son un soborno que Dios le hace al ser humano para mantenerlo reconociéndolo a él. Pero que el día que el hombre no tenga ese soborno que Dios le da, entonces ese día el hombre blasfema. Eso no lo comprende Elifaz. Él no sabe que la causa de Job es porque ha sido puesto a prueba su fe, su integridad, en que él sí reconoce a Dios a pesar de que no tenga nada, de que la destrucción le haya venido. Pero el razonamiento de Elifaz es el razonamiento humano que señala que de todas maneras el hombre es responsable y que va a cosechar lo que siembra. Así que la aflicción y todo lo que le viene al hombre tiene que tener una causa, y esa causa en ese caso es el que se ha apartado de la razón de Dios. Job se ha apartado. Fíjate cómo puede uno errarse y hasta dónde puede uno actuar frente a una situación de alguien que esté pasando una tribulación, y cómo el ser humano es especialista en hacer juicio. Porque ciertamente el ser humano es un ser capaz de razonar y capaz de tener una inteligencia tal para hacer una observación de las cosas y hacer conclusiones de las mismas. Pero aquí encontramos que no todo razonamiento humano, que no toda verdad que se diga, porque aquí hay verdades, son exactamente y corresponden a la verdad. Porque es una verdad que muchas cosas no vienen sin razón, eso es así. Que muchas de las cosas que están viniendo tienen una causa, hay algo que los está produciendo, eso es verdad. Lo que está pasando en este mundo tiene una fuente, tiene una realidad. Y de esa manera entonces, por eso se hacen tantísimas conjeturas y aseveraciones y conclusiones acerca de lo que está sucediendo en la humanidad, acerca del virus que está pasando y tantas cosas que se hacen. Pero hay uno solo que tiene la verdad. Hay uno solo que conoce por qué están pasando las cosas y para qué están pasando las cosas. Si esta situación que estamos viviendo en el mundo, es más, yo he visto a mucha gente que le da gracias a Dios por este momento que ha pasado, porque este momento que ha pasado en la historia de la humanidad le ha servido para recapacitar, le ha servido para pararse otra vez en la tierra y darse cuenta que no era un Dios. Le ha servido a creyente le ha servido para realmente volverse al Señor, para afirmar su vida espiritual.
A otros que no habían querido oír el Evangelio, les ha servido ¿para qué? Para arrepentirse, para tomar una decisión de convertirse al Señor y mirar que las cosas que pasan, que dice la Biblia, y lo que pasa en este mundo es una cosa real y que puede afectarnos a todos. Porque no habíamos, el ser humano no había considerado que algo podía afectarlo mundialmente, que algo podía afectar a toda la humanidad. No, no, que hay un invierno, no, pero pobrecitos, oremos por ellos, que ayudémoslos, démosle una ayudita, que allá hubo una inundación, que allá hubo un desastre y eso sucedió por allá, pero aquí todo sigue normal y bueno, el que estaba afectado entonces pasaba su aflicción y listo. Pero no se había considerado algo que afectara toda la humanidad, pero este momento que está pasando está afectando a toda la humanidad, en cierta manera, y hay una causa. Pero el razonamiento acerca de esto que está pasando es lo que ha llevado, es lo que ha puesto a que uno diga, no, eso es mentira, eso, el virus no existe. Otros no, que eso es que lo produjo esta nación para hacer esto y aquello, que otros es para que comience aquello. Es una cantidad de razonamiento. Y ese razonamiento, aunque es válido y aunque tiene una fuente, o está basado en algo, ¿para qué le sirve a la humanidad? Si ese razonamiento no lo lleva a cambiar de actitud y a volverse a Dios, no sirve de nada argumentar. Elifaz era un hombre que temía a Dios, por supuesto, que tenía un argumento, que tenía cosas muy válidas, pero que sus argumentos no le apuntaban realmente a la realidad que estaba pasando. Pero él abogaba que lo que él decía era así. El último verso dice, he aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, del capítulo 5, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Fíjate que esa es la conclusión de este capítulo y del discurso que le da, el primero que le da a Job. O sea, que oye lo que le está diciendo porque es así. Y en esto está empeñada mucha gente. O sea, que tenemos que oírlo a él, de lo que él piensa, de lo que él razona de la vida, de la experiencia, de cómo ve el razonamiento acerca del pecado y de la obra de Dios. Y en eso no nos podemos empeñar nosotros como pueblo, como iglesia del Señor. Usted no puede sacar a relucir tu razonamiento acerca de lo que está pasando y a exponerlo como la verdad, como la fuente de la verdad, para que la gente tenga que obedecer, porque eso no es verdad. Porque el único que conoce todas las cosas es el Señor. Entonces, nosotros ¿cómo tenemos que mantenernos? Pues neutrales. Yo no estoy peleando que salió de allí, el uno que dice que salió de allí, el otro que salió de allí, el otro que es natural, el otro que fue fabricado. Yo no voy a ponerme a luchar porque si el virus es esto o aquello. Yo tengo que aprovechar ese tiempo que me da a mí Dios para hacer lo que el Señor quiere que yo haga y que viva. Eso es. ¿Cuál es el razonamiento que yo tengo que tener claro y que debo vivir? Lo que Dios me dice. Lo que Dios está haciendo. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado de vivir de verdad para el Señor, de asegurarme que lo que esté viviendo, yo pueda vivir para el Señor, que yo le pueda de verdad dar un ejemplo a mis hijos, a mi familia, a la gente que me rodea, que yo pueda vivir de verdad para el Señor. Antes que ponerme a hacer ese cuestionamiento, o sea, aquí yo no me puedo unir, aquí al Hijo de Dios no lo debe asaltar el unirse al comentario de la prensa amarillista, porque la prensa, el periodista trabaja para un diario y él va a poner un título porque él quiere que su noticia se lea.
Él quiere que su razonamiento sea tenido en cuenta. Entonces analiza e interpreta la noticia y hace su presentación para que otro llegue y dice, lo aplauda, pero otro llega y dice, no, no estoy de acuerdo, y se forma ese debate. Y a veces uno encuentra el cristiano que entra ahí en ese punto. ¿Hacer qué? A perder el tiempo. Nosotros no podemos perder el tiempo, porque tenemos un tiempo especial que Dios nos ha regalado y nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos bendecir a la humanidad. La humanidad está en este momento necesitando a Dios. Nuestra familia necesita a Dios. La necesita. Vea, hay una cantidad de problemas que se suscitan y que nosotros miramos en nuestro familiar y tenemos un razonamiento. Vea, no, la causa del problema, y pues nosotros podemos emitir que la causa del problema es esto o aquello. ¿Por qué está así? ¿Por qué vive así? La causa, y uno tiene la causa del problema, pero en realidad nosotros conocemos la causa del problema de una familia, de una persona. ¿Cuál es? ¿Por qué está así? ¿Por qué actúa así? No, en realidad nosotros no tenemos la profundidad para saber por qué una persona vive un dolor tan grande a veces, y no lo podemos conocer. Pero somos capaces de asegurar que eso es por tal cosa. Nosotros hemos podido hacerle daño a nuestra propia familia. Uno tiene que ser consciente de que el ser humano falla, de que el ser humano tiene errores, y algunos errores son bastante feos, hacen mucho daño. Uno tiene que reconocer eso. Pero no sé, a veces uno no reconoce eso, no reconoce los errores, pero el que reconoce los errores es el que puede llegar a cambiar toda situación, porque la vida no se trata de que el ser humano no cometa errores. La vida se trata de que el ser humano sea capaz de reconocer sus propios errores. De eso se trata, de que nosotros podamos reconocer el pecado que nos puede, al cual estamos expuestos, que podamos reconocer la obra de Dios, que Dios está dispuesto para salvarnos y para ayudarnos. Dios nos quiere ayudar, pero la manera de que el Señor se manifieste a nuestra vida es el reconocimiento. Es que nosotros podamos reconocer que fallamos, pero a veces nosotros no reconocemos. Nosotros somos tan inteligentes, somos tan sabios, que estamos actuando como Elifaz. Elifaz dice, bueno, la desgracia, si ha visto que alguien que viva con integridad le venga la desgracia, si ha destruido. No, ¿cómo se le ocurre? Eso es lo que está diciendo. No, eso se lo ha dicho a Job. ¿Cómo es posible que prospere el mal? No, el mal no puede prosperar. Alguien no puede ser destruido. Ese razonamiento no es verdadero. ¿Por qué? Porque la situación es que hoy mucha gente sufre. ¿Cuántas personas que no hacen ningún mal sufren? En estos días que yo alcancé a ver noticias, unas noticias funestas, terribles, de cómo el ser humano, por la maldad y el pecado que tiene, cómo daña y destruye. Y niños víctimas. Esto es algo, un niño, va a pasar una cosa tan terrible. ¿Y cuál es la causa entonces? ¿Es el pecado del niño? No. Tenemos que ser muy claros. No es que Dios castigó a esos padres, nada. Es muy duro lo que pasa con un niño, sí, es muy duro. Muy terrible cómo un ser humano puede destruir la vida de un niño. Pero al final de toda la historia y al final de todo eso cruel y despiadado,
un niño será salvo. Un niño, ese niño será consolado por el Señor y estará con Dios. Porque Dios del Señor son los niños. Pero el que comete un hecho y nunca se arrepiente, ¿a dónde irá a terminar y a dónde irá a parar? Entonces el razonamiento que a veces nosotros hacemos, el ser humano quiere liquidar, que maten a todos, y uno escucha eso, que lo maten, que lo destruyan, que le den la cadena perpetua. Pero ¿qué pensaría Dios? Dios no querrá más bien que ese se arrepienta, que ese de verdad se arrepienta de su perverso camino. Claro que Dios quiere salvar, claro, hay muchas cosas que han pasado. Esos casos que salen al aire se vuelven un escándalo terrible, pero ¿cuántas cosas están ocultas? ¿Cuántas cosas están ocultas? ¿Cuánta gente que uno de pronto puede ver que considera, ay, qué señor tan especial, qué personaje tan especial, pero tendrá su maldad por ahí escondida? Y uno hace un razonamiento, ay, porque el razonamiento humano es una apreciación así humana. Pero cuando Dios llega a la vida del hombre, Dios sí lo desnuda, porque la Biblia dice que antes todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. Hay que poner uno la vida en las manos del Señor para que sea Dios el que en verdad lo guíe, para que sea Dios el que en verdad lo restaure, para que sea el Señor el que en verdad lo exalte. Y no importa la condición que el hombre esté pasando, desde que esté en las manos de Dios, está seguro. Job estaba pasando por una situación horrible, que no entendía, él no la entendía, que por qué estaba viviendo una situación así. No la entendía. Sin embargo, no perdía lo que tenía, seguía viendo que Dios era lo más grande para él. Si usted está pasando por una situación bien terrible, lo grande, así no hay para qué en este momento te pongas a pedirle al Señor que le haga entender, porque hay cosas que uno no va a entender, porque estoy enfermo, porque una familia que hay una pareja y que tienen 2 hijos, uno de los dos fallece. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es el razonamiento para explicarle eso? No hay manera de explicarlo. Pero si yo pongo toda mi vida en las manos de Dios, entonces Dios hará que ese sufrimiento y aunque toda esa tristeza y todo ese dolor y toda esa soledad que queda, alguien de verdad es capaz de suplirla. La vida de Job es un ejemplo de que el ser humano puede ser objeto de señalamientos y de razonamientos de muchas maneras y de que nos hagan reconvenir acerca de lo que estamos viendo, que alguien quiera cogernos y agarrarnos y moldearnos al acomodo de él. Por eso esta enseñanza tiene que dejarnos a nosotros claro algo. No cojas a una persona cuando está pasando por un sufrimiento y trate de arreglarlo y acomodarlo a su propio razonamiento. No se puede ni se debe hacer. Coger a alguien cuando está en el mal y reconvenirlo, mire que esto y que aquello y aquello. Cuando alguien está sufriendo hay que orar por él. A la persona no se le arregla, mire, si ve, eso le pasó porque esto, vea, yo le dije, yo le aconsejé, vea, si la persona ya fracasó y usted le había dicho, no es el momento de volverle a recordar que el fracaso es que tiene es porque ya lo que, como dice el dicho por ahí, sobre la leche derramada, ya para qué sentarse a llorar si ya no se puede recoger. O sea, lo que pasó, pasó. Hay que mirar es qué se puede hacer de aquí en adelante. Esa es la verdadera, el verdadero razonamiento que hay que llevar a aquel que está sufriendo.
Pero no es el coger a restregarle a Job y decirle, mire, apele a ver, ¿quién te va a defender ahorita? Sus hijos, ¿dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están sus bienes? Mire que eso no le vino sin causa. Mire que al ser humano las cosas que le vienen tienen alguna razón de ser. Los sufrimientos no salen de la nada. Eso salió de algún lado. No era, así no se actúa, así no es la manera de restaurar la gente. Hay que mirar qué se puede hacer de aquí en adelante. Nosotros a veces actuamos y siempre tenemos, una de las maneras de resolver los problemas de la gente es, las parejas, sobre todo tendemos a hacer eso. Y es que cuando viene un problema, la causa es esto, es porque usted es aquello. Es que mire, desde aquel tiempo que usted tiene esto, y siempre que queremos es sacarlo de allá, la causa. Pero realmente ¿será que sabemos la causa del problema? A veces la falta de humildad es la que no nos ayuda en eso. No nos ayuda porque no somos humildes. No somos humildes para agacharnos y hay que pedirle al Señor que nos ayude a agacharnos, a bajar la cabeza antes que señalar a alguien. Ayúdanos, Señor, a bajar la cabeza. Eso construye. Ayudemos a levantar a los que están caídos. ¿Cómo los vamos a levantar? Párate con la Biblia y léale la Biblia. Yo conocí a una pareja de casados que tenían problemas. Y él se creía un Dios, porque hay gente que se cree en Dios en la casa. Y cuando tenía el problema con su esposa, corría con la Biblia. Y le invocaba el nombre de Jesús, le decía, te reprendo, mujer, en el nombre de Jesús. Y le abría la Biblia. Y yo le dije, hermano, ciérreme esa Biblia. Ciérreme esa Biblia y deje de invocar el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Dije, porque usted está airado. Y en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, así que opera otra. Y vas a coger lo de Dios, en lugar de humillarte también y reconocer que también eres parte del problema. Y el anciano que ya tenía sus años me miraba a mí y me decía que yo qué le iba a enseñar a este muchachito que no sabe nada de la vida, que qué le iba a enseñar a él. Dije, no, yo no le enseño, pero la Biblia que tengo, aunque no tenga la experiencia ni los años que tienes tú, pero tengo la palabra de Dios y tengo la obra de Dios en mi vida y tengo la autoridad de Dios para hablarte del Señor y para decirte que ese comportamiento no corresponde en nada, porque lo juzgaba bajo su propio razonamiento. No hay que juzgar el pecado ni las cosas que están pasando bajo mi condición y bajo mi experiencia, porque de seguro mi razonamiento va a estar errado. Bueno, vamos a darle gracias al Señor porque me fue el tiempo, Dios mío. Vamos a orar. Pero algo nos está enseñando este libro de cómo es que se debe vivir y de cómo se debe actuar frente a lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo, frente a lo que está pasando una persona. Así que cuando vayas a hablar, que el Señor nos ayude a ponerle freno. ¿Cómo se arreglan muchas cosas? El día en que yo sea capaz de callarme frente a la situación más terrible, en lugar de pararme y hablar y gritar como un loco, sea capaz de estar cuerdo y decir, Señor Jesús, ten misericordia, obra. Si tengo que hablar aquí, Señor, usa mi boca, que salgan palabras de mi boca de sabiduría, de gracia de Dios. Oiga, ¿cómo sería la situación de distinta si uno le pidiera al Señor que frente a una situación terrible, Dios lo usara y hablara a él y le dijera a uno al Señor que no hable Juan, que yo no hable, que si tengo que decir una palabra, que la digas tú, porque cuando habla el Señor, las cosas tienen un cambio total. Soberano Señor, gracias por la palabra, gracias por la obra tuya.
Gracias, Señor Jesucristo, porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos enseñas cada día y cada día nos muestra el camino de cómo vivir, de cómo agradar a Dios, de cómo servirle, de cómo actuar frente a la situación de la calamidad de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, de la humanidad entera, de la nación. ¿Cómo es que yo tengo que actuar? ¿A qué razonamiento me tengo que unir, Señor Jesucristo? Bendito Padre Celestial, tú eres mi guía, tú eres mi luz, tú eres la razón de nuestra existencia, Señor. Ayúdanos para que en medio de la calamidad podamos saber que lo más grande que tenemos, oh Dios, aunque se haya perdido todo, podamos entender que lo más grande que el hombre puede tener es la riqueza divina. Señor, bendiga nuestras familias, bendiga los hogares, bendiga tu pueblo, Señor, bendiga a los que no han conocido tu palabra, en el nombre